Esto es Economía Estática, un canal donde analizamos la realidad económica sin adornos y sin pelos en la lengua. Hoy exploraremos la historia reciente de la economía argentina, desde sus crisis cíclicas, pasando por el cambio de rumbo bajo Javier Milei, hasta los desafíos estructurales que enfrentará en los próximos años. Este video es un análisis objetivo y, como siempre, está pensado para que vos puedas entender todo sin ser economista. Antes de comenzar, no te olvides de suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ningún video. Tu apoyo es clave para que podamos seguir creando este tipo de contenido. ¡Empecemos! La economía de Argentina ha sido una de las más volátiles del mundo. A lo largo de su historia, el país ha transitado ciclos recurrentes de auge y colapso. Cada década dejó su marca y entender el pasado es clave para entender el presente. Durante los años 70, Argentina atravesó una época de estancamiento productivo. El gasto público crecía, la deuda externa también, y la inflación comenzaba a descontrolarse. En los años 80, el país vivió uno de sus peores episodios, la hiperinflación. En 1989, la inflación anual llegó al 5.000%. Sí, escuchaste bien, 5.000%. Este colapso empujó al país a una nueva búsqueda de estabilidad. Así llegó el plan de convertibilidad de los años 90. Un peso, un dólar. Ese fue el lema del ministro Domingo Cavallo, que impulsó una política de libre mercado, privatizaciones y apertura comercial. Al principio, la inflación desapareció como por arte de magia, pero ese mismo plan se volvió una trampa mortal. La industria nacional perdió competitividad, la deuda se disparó y finalmente, en 2001 todo colapsó. El default de 95.000 millones de dólares fue el más grande del mundo en ese momento. La pobreza superó el 50%, el desempleo voló por los aires y Argentina se convirtió en el símbolo global del fracaso económico. Desde ese punto bajo, el país comenzó a recuperarse. El gobierno de Néstor Kirchner, entre 2003 y 2007, se apoyó en el boom de las commodities. Soja, petróleo y otros recursos generaban dólares a raudales. Con esa abundancia, Argentina canceló su deuda con el Fondo Monetario Internacional, pero también empezó a intervenir cada vez más en la economía. Controles de precios, nacionalización de empresas, restricciones a las importaciones. El gasto público volvió a explotar. Entre 2008 y 2015, con Cristina Fernández de Kirchner en el poder, Argentina consolidó un modelo intervencionista. Se estatizó YPF, se estatizaron los fondos de pensión y se impuso el cepo cambiario. La inflación se mantuvo alta durante años, la economía perdió competitividad y el país quedó aislado de los mercados internacionales. Sin inversión extranjera, sin acceso al crédito, la economía se fue desgastando lentamente. En 2015 asumió Mauricio Macri. Prometió normalizar la economía, levantó el cepo, arregló con los acreedores y volvió a pedir prestado en los mercados. Durante un tiempo, pareció que el país retomaba la senda del crecimiento. Pero el gradualismo no fue suficiente. El déficit fiscal siguió alto. La inflación no cedía. Y en 2018 llegó una nueva crisis. El peso se desplomó. La fuga de capitales fue masiva. Y Macri pidió el préstamo más grande de la historia del FMI, 44.000 millones de dólares. En 2019 ganó las elecciones Alberto Fernández, con Cristina como vice. Volvió el control de capitales, volvieron los congelamientos de tarifas y volvió el financiamiento con emisión monetaria. La pandemia del 2020 solo agravó los problemas. Argentina reestructuró parte de su deuda, pero no logró recuperar la confianza de los mercados. Para 2023, el país estaba al borde de otra crisis. Inflación anual del 200%. Reservas del Banco Central en cero. Pobreza por encima del 45%. Y una economía en estanflación, sin crecimiento y con precios disparados. En ese contexto aparece Javier Milei, un economista libertario que promete cortar el gasto público con motosierra y devolverle valor al peso o eliminarlo directamente. Fue elegido presidente en diciembre de 2023. Javier Milei asumió la presidencia con una economía en ruinas. El país bordeaba la hiperinflación. No había dólares y los argentinos ya no confiaban en su propia moneda. En ese escenario,
el nuevo gobierno lanzó un plan de estabilización de shock, un programa económico agresivo, con ajuste fiscal inmediato y un fuerte enfoque liberal. Lo primero fue un recorte brutal del gasto público, subsidios a la energía y al transporte, reducidos o eliminados. Contrataciones en el Estado, congeladas, obra pública, paralizada. En los primeros meses se recortaron más de 30.000 empleos públicos, una medida polémica pero necesaria para equilibrar las cuentas. Al mismo tiempo, se devaluó el peso más de un 50% de golpe. Fue una devaluación inicial masiva. Para cerrar la brecha con el dólar paralelo, el Banco Central dejó de emitir para financiar al Tesoro y se prohibió por decreto la emisión monetaria sin respaldo. Para contener la inflación, se subieron las tasas de interés a niveles estratosféricos, muy por encima de la inflación. Esto frenó el consumo, encareció el crédito y paralizó por completo el mercado interno, pero también logró estabilizar el tipo de cambio y permitió que el Banco Central reconstruyera reservas. A medida que la inflación empezó a ceder, el gobierno comenzó a bajar las tasas gradualmente, buscando reactivar la economía sin perder el control de precios. En paralelo, Milei avanzó en la desregulación de la economía. Eliminó cientos de controles de precios, simplificó trámites para importar y prometió abrir progresivamente el comercio exterior. Se anunció una reducción paulatina del impuesto a la importación, del 17,5% al 7,5% hacia fin de año. Pero no todo fue apertura inmediata. Se mantuvo el cepo cambiario para personas físicas. Todavía no se puede comprar libremente dólares. El gobierno prometió eliminar el cepo cuando haya condiciones macroeconómicas estables. Mientras tanto, prioriza evitar una nueva fuga de capitales. Los resultados iniciales fueron mixtos. Por un lado, la inflación bajó rápidamente. En diciembre de 2023 era del 25% mensual. Para octubre de 2024 ya rondaba el 2,7%. Un logro notable. En términos anuales, pasó del 200% a menos del 50% en abril de 2025. Un descenso que nadie esperaba tan rápido. El mercado respondió bien. El riesgo país cayó de 2.500 puntos a menos de 800 en solo unos meses. Una señal de que los inversores ven a Argentina como más confiable. Pero el ajuste tuvo consecuencias sociales duras. La pobreza aumentó al principio. De 41,7% saltó a 52,9% en el primer semestre de 2024. Millones de personas cayeron en la indigencia. Los salarios reales se licuaron y el consumo se desplomó. Sin embargo, esa tendencia comenzó a revertirse. El gobierno aumentó las transferencias sociales por encima de la inflación. Programas como la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar fueron reforzados para proteger a los más vulnerables. Gracias a la baja de inflación y a estas medidas compensatorias, la pobreza bajó a 38% a fin de 2024. 1 millón de personas salieron de la indigencia. El gobierno celebró estos resultados como una prueba de que el plan funciona. Y muchos analistas coincidieron. El ajuste tuvo un costo, pero comenzó a dar frutos. Otro impacto positivo fue el regreso de la confianza empresarial. Se sancionó un nuevo régimen de incentivos para inversiones grandes con beneficios fiscales por 30 años. Proyectos de más de 200 millones de dólares recibieron interés de empresas internacionales. El litio, el shale gas de Vaca Muerta, las energías renovables y la infraestructura comenzaron a recibir anuncios de inversión. Además, empresarios locales empezaron a repatriar capitales, algo impensado hace solo un año. No obstante, también hubo críticas fuertes. La economía cayó en recesión profunda durante buena parte de 2024. El PIB se contrajo entre 3 y 4%. El desempleo aumentó y el trabajo informal superó el 45%. Hubo protestas sociales, paros generales, movilizaciones masivas y una huelga nacional en junio que paralizó parte del país. Pese a eso, el apoyo a Milei se mantuvo estable. Muchas encuestas mostraban una aprobación cercana al 50%, una señal de que una parte importante de la sociedad, a pesar del dolor, apoya el rumbo. En el plano internacional, Milei también generó polémicas. Tuvo choques diplomáticos con Brasil y España, y un estilo confrontativo que incomodó a algunos socios comerciales. Pero hacia fin de 2024
el gobierno moderó el tono y logró un acuerdo clave con el Fondo Monetario Internacional. En abril de 2025 se firmó un nuevo programa de financiamiento, con un desembolso inmediato de 12.000 millones de dólares, más 1.500 millones del Banco Mundial. Ese respaldo dio oxígeno financiero y consolidó el proceso de estabilización. Argentina cerró el año con una inflación a la baja, un superávit fiscal primario, pobreza en descenso y las primeras señales de reactivación económica. Pero la pregunta clave es, ¿esto es sostenible? Con la inflación bajando y cierta estabilidad alcanzada, Argentina enfrenta ahora desafíos estructurales profundos. Superar estos retos será clave para que el ajuste no sea solo un paréntesis, sino el comienzo de una nueva etapa de crecimiento sostenido. Veamos cuáles son esos desafíos. Primero, la sostenibilidad fiscal. En 2024 se logró un superávit primario, pero gran parte fue gracias a medidas excepcionales. Congelamiento de salarios, recortes drásticos a provincias, postergación de obras. No se puede repetir eso todos los años. El desafío es construir una fiscalidad sólida basada en una administración eficiente y no en licuar el gasto por inflación. Además, Argentina sigue teniendo una pesada deuda pública. El nuevo acuerdo con el FMI da un respiro, pero el país necesita volver a financiarse en mercados internacionales. Y eso solo se logra si demuestra disciplina sostenida. Segundo desafío, el empleo y el consumo. Tras la recesión, la economía debe crecer para generar trabajo de calidad y recuperar salarios reales. La informalidad es altísima. Muchos argentinos tienen 2 o 3 trabajos para poder llegar a fin de mes. La reactivación del consumo depende de que bajen la inflación y las tasas de interés, pero también de que las empresas se animen a contratar. Acá entra la discusión sobre una reforma laboral. Milei no ha avanzado en eso todavía, pero muchos economistas coinciden. El mercado laboral argentino está obsoleto. Reducir los costos de contratación, estimular el empleo formal y proteger los derechos básicos es una tarea pendiente. Tercer reto, el desarrollo industrial. Argentina necesita reconstruir su aparato productivo. Las pymes están debilitadas. La industria nacional perdió competitividad durante años. Con la liberalización parcial del tipo de cambio, el peso se volvió caro en términos reales. Eso beneficia a los consumidores, pero perjudica a los exportadores. El índice Big Mac llegó a mostrar que el peso estaba sobrevaluado, solo detrás del franco suizo. Es decir, los productos argentinos se volvieron caros en dólares. Para que la industria se recupere, hace falta un tipo de cambio competitivo, más crédito productivo y mejoras en infraestructura. El régimen de incentivos a grandes inversiones ayuda, pero muchas industrias tradicionales piden alivios fiscales y acceso a financiamiento barato. Por ahora, las tasas siguen altas y el crédito bancario es escaso. Cuarto desafío, financiamiento externo y confianza sostenida. Argentina necesita volver a ser creíble, atraer inversión extranjera directa y volver a emitir deuda a tasas razonables. Tiene recursos, litio, agricultura y talento humano, pero debe garantizar seguridad jurídica, acuerdos comerciales y una relación madura con sus socios internacionales. El acuerdo con el FMI fue un buen paso, pero ahora toca cumplirlo. Evitar nuevas tensiones con Brasil, Estados Unidos, China y la Unión Europea será fundamental. También lo será mantener la lucha contra la corrupción, la simplificación de trámites y la predictibilidad en las reglas del juego. Y finalmente, el gran reto, la estabilidad macroeconómica de largo plazo. Argentina ha bajado la inflación muchas veces, pero siempre volvió a recaer. ¿Esta vez será diferente? El gobierno promete que sí, pero aún hay riesgos. A medida que vuelvan los aumentos de tarifas, puede haber rebrotes inflacionarios. La inflación de noviembre de 2024 subió ligeramente a 2,8%. Nada grave, pero una señal de alerta. También existe el debate sobre la dolarización. Milei propuso cerrar el Banco Central y adoptar el dólar como moneda, pero hasta ahora no lo hizo. Prefirió estabilizar primero con pesos. La idea sigue sobre la mesa, pero muchos economistas advierten que dolarizar implica perder soberanía monetaria y depender del ciclo financiero estadounidense. Una alternativa es reformar el Banco Central, dar independencia total.
y mandatos claros. Si la inflación sigue bajando y llega a un dígito anual, quizás no haga falta dolarizar. Pero si vuelve a subir, la presión política para adoptar el dólar será fuerte. En resumen, la estabilidad lograda en 2024 es frágil. Se necesita perseverancia, consistencia y credibilidad a largo plazo. Argentina en 2025 está en una encrucijada. Por primera vez en años, hay signos reales de cambio. El gobierno de Javier Milei logró frenar la inflación, ordenó parcialmente las cuentas públicas y mejoró la confianza de los mercados. Pero aún no se ha ganado la batalla. El desempleo, la pobreza y la fragilidad institucional siguen siendo amenazas latentes. El éxito final dependerá de si el país logra pasar del ajuste de emergencia a una etapa de desarrollo sostenible. Los próximos años serán decisivos. ¿Podrá Argentina finalmente romper el ciclo de crisis o volverá a tropezar con los mismos errores del pasado? Eso lo sabremos en el tiempo. Por ahora, el camino está trazado, pero el final sigue abierto. Esto fue Economía Estática. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si te interesó el tema, suscríbete y compartí este video. Nos vemos en la próxima.